Bueno, buenas noches, muchas gracias, bienvenidos y muchas gracias por conectarse. La charla de hoy va a ser sobre diabetes en caninos y felinos. Muchas gracias a la doctora Silvia, a la doctora Ana y a la doctora Cintia de la Pacífico Central que nos traen esta charla el día de hoy. Les voy a presentar a las doctoras. Ellas son la doctora Silvia Vargas y la doctora Ana Bolaños. Les voy a decir un poquito sobre ellas. La doctora Silvia es licenciada en Medicina Veterinaria, graduada en la Universidad San Francisco de Asís en el 2013. Ella hizo una maestría en Patología Clínica de la UNES en Brasil en el 2020. También tiene una especialización en endocrinología y metabolismo por el Instituto Qualitas de Brasil y también está actualmente realizando sus estudios en un doctorado de Patología Clínica en la UNES. Actualmente también realizó una pasantía en endocrinología en la Universidad de Buenos Aires en Argentina y es miembro de la Asociación Brasileña de Endocrinología. Ha colaborado con el Laboratorio Albeitar desde el 2013 y se dedica a la endocrinología ya formalmente desde el 2021. Es docente invitada para la carrera de licenciatura en Medicina y Cirugía Veterinaria de la Escuela San Francisco de Asís de Costa Rica y es socia fundadora de Ormovet. Entre sus actividades académicas podemos destacar que ha hecho trabajos de investigación sobre el estado de hipercoagulabilidad en el síndrome de Cushing. También hay múltiples cursos de actualización en endocrinología veterinaria de pequeñas especies y es autora y coautora de diversas publicaciones científicas. Por otro lado, la doctora Ana María Bolaños es licenciada en Medicina Veterinaria de la Universidad Nacional desde el 2010. Ha hecho su especialización en diagnóstico de laboratorio veterinario en la Universidad Nacional de La Plata, Argentina, en el año 2016. Ha hecho su pasantía de crinología veterinaria y enfermedades metabólicas en la Universidad de Buenos Aires, Argentina, en el 2016. Es encargada del diagnóstico del laboratorio veterinario del diagnóstico Albeitar desde el 2012. También es docente de la carrera de microbiología de la UCIMED, que es la Universidad de las Ciencias Médicas, y de la carrera de medicina veterinaria de la UTN, de la Universidad Técnica Nacional. También es socia fundadora de Ormovet y entre sus actividades académicas tenemos que del 20 al 21 ha obtenido su diplomado internacional virtual en endocrinología canina y felina de la Universidad del Salvador. También hizo una pasantía presencial en la unidad de endocrinología y enfermedades metabólicas del Hospital Escuela de Medicina Veterinaria de la Universidad de Buenos Aires, esto en Argentina, en el 2014 y en el 2015. En el 2013 hizo el diplomado de bioquímica veterinaria de la UNAM México y en la misma institución, en el 2012, hizo el diplomado de hematología veterinaria de la UNAM México. Entonces, sin más por el momento, recuerden que la charla está siendo grabada para que puedan acceder a ella en diferentes redes sociales del colegio y en la plataforma de YouTube para que la puedan localizar ahí por si quieren repetir la charla o si quieren compartirla con los demás agremiados. Entonces, doctoras, las dejo con la charla. Un gusto, espero que se encuentren muy bien. Buenas noches a todos los colegas. Aquí, como dijo la colega, vamos a hablar sobre lo que es diabetes canina y felina. La endocrinología, como vieron, es un tema que definitivamente nos apasiona a todos los que estamos por acá. Y vamos a empezar también enseñándoles un poco la parte de, ok, denme un momentito, ahora sí. Enseñándoles también a ustedes, presentándoles a Ormovet que es muy importante saber qué recursos tenemos también a nivel país en este tema tan bonito, o sea, como la endocrinología. Ormovet es un laboratorio y es un consultorio especializado ya en todo lo que es la parte de endocrinología veterinaria de pequeñas especies. Y queremos también dar a conocer qué es lo que tenemos también para que ustedes como colegas puedan recurrir a nosotros. Tenemos todo lo que son mediciones hormonales, tenemos un equipo de quimioluminiscencia. Ese equipo es el que está uno de los más validados a nivel internacional. Yo siempre paso diciendo que en endocrinología está lo que es el libro Feldman, que es como la Biblia,
y ese es ese equipo es uno de los más mencionados por Feldman y también por artículos científicos. Entonces, ese es el que nosotros tenemos también a su disposición. Tenemos también todo lo que son perfiles específicos para cualquier endocrinopatía en lo que son especies pequeñas. Tenemos, por ejemplo, también esto de lo que son las pruebas con supresión con dexametasona. Tenemos lo que son lugares adecuados para reducir todo lo que es el estrés para los animales. Tenemos eso también. Tenemos pruebas con estimulación con ACTH. Entonces, eso también nos pasan remitiendo bastante. Y acá hablando un poco de diabetes, también hacemos lo que son las curvas de glucosa. También tenemos lo que es la medición del beta-hidroxibutirato, también para que todo lo que es cuerpos cetónicos también. Tenemos lo que es medición de presión arterial. También tenemos toda la parte de asesoría en diagnóstico, tal vez un poco los colegas que son un poco de lejos, también tenemos lo que son consultas virtuales, también pueden traer, pueden remitir también tanto los animales, pueden traer también podemos también hacer la asesoría directamente colega a colega. O sea, estamos a su disposición y también muy importante es la parte de innovación que tenemos, que ahora voy a mencionar ciertas hormonas que definitivamente no están todavía disponibles a nivel país y nosotros las queremos, es un objetivo y están, por decirlo así, están por llegar al laboratorio. Entonces esas son, por decirlo así, yo paso diciendo, ¿verdad? Cuando veo otras charlas, yo digo, ojalá eso lo tuviéramos en el país. Entonces, eso es lo que queremos llegar, digamos, con la parte de endocrinología veterinaria a ofrecer un poco más de pruebas que no hay a nivel país. Entonces, eso también para que tengan en cuenta eso. Ahora voy a mencionar una, ¿verdad? Y cualquier cosa, igual estamos a su disposición por cualquier pregunta y todo, aquí estamos. Ya entrando un poco en tema, vamos un poco a decirles qué es el contenido. Vamos a hablar un poco de generalidades, tipos de diabetes, signos clínicos, diagnóstico y tratamiento. Yo sé que todos acá, por A o por B, nos gusta lo que es lo que es la parte de endocrinología y lo que es también la diabetes. La diabetes es algo que, o sea, uno estudia absolutamente todos los días y todos los días hay algo nuevo. Entonces es algo que a cada rato salen artículos científicos, entonces es algo de actualización diaria y es de lo que vamos a hablar ahora. Hoy vamos a empezar con los felinos. Puse los felinos de primero porque realmente me apasionan. O sea, yo siento que es un poco importante la parte que los felinos sepan bien, número uno, que no son perros pequeños, ¿verdad? Eso yo creo que siempre lo vamos a tener claro, que los felinos no son perros pequeños y vamos a ver las diferencias que hay entre un gato y un perro en lo que es la parte de etiología y diagnóstico. Como dijo Cintia, vamos a hacer las preguntas al final. También pueden irlas escribiendo en el chat. Entonces también para que todos, si tienen alguna pregunta y no quiere que se les vaya, también con toda confianza pueden ponerla en el chat y después al final de la presentación con mucho gusto las vamos a ir respondiendo. Entonces, aquí yo siempre empiezo así como con una fotito. ¿Qué es un gato hiperglucémico crónico? O sea, ¿qué es lo que yo voy a ver en la clínica un poco y qué es lo que quiero ir identificando, ¿verdad? O sea, los gatos a veces ellos simplemente llega el dueño, ¿verdad? Y te dice, no, es que no quiere comer, que es la clásica, ¿verdad? Entonces, estos gatos que yo tengo que ir viendo poquitas cosas como para ir armando un poco lo que es el caso clínico. Y a veces el dueño no dice mucho, ¿verdad? Entonces ahí tenemos que ir viendo un poco de historia, ir viendo ese examen físico. Entonces, estos gatos hiperglucémicos crónicos a veces vienen obesos, o sea, vienen obesos y también a veces vienen con esta posición que es la posición plantígrada. Y eso es muy raro en gatos, verlos así. Pero cuando tienen diabetes es algo
relativamente común cuando ya la diabetes se hace de tipo crónico. Entonces también, eso son cosas que hay que ir teniendo así como las alertas. Entonces esta posición plantígrada, ¿por qué es que se da? Entonces esto es porque estos gatos tienden a tener lo que le llaman la neuropatía diabética, que es muy común de ellos. Entonces, cuando tienen esta posición es por un poco de desmielinización de los nervios, y esto es a causa de la diabetes crónica que no se ha controlado. Entonces, esto es como para irles presentando qué es lo que vamos a tener, ¿ok? Entonces, para entrar ya un poco, ¿qué tipo de diabetes tiene el gato? ¿Ok? Porque a cada rato, ¿verdad? Nos dicen, ok, está la tipo 1, está la tipo 2. Entonces, ok, la tipo 1 y tipo 2, esas son clasificaciones que vamos a usar de humana. Toda la parte de endocrinología y muchas cosas de medicina veterinaria tienen base en medicina humana. Entonces, lo que vamos a saber es que la tipo 1 es más que todo, vamos a hablar para perros, ¿ok? Y cuando vamos a hablar de tipo 2, vamos a hablar de insulinoresistencia. Y esa es la que nos va a corresponder acá para lo que es los gatos. Entonces sería insulinoresistencia. Esta es la más frecuente que hay, y esto, como dice, ahí es resistencia a la insulina. Hay producción de insulina insuficiente. Inicialmente va a ser reversible. Y esto es muy importante que todos, tal vez ciertas cosas que en la charla ustedes digan, ok, estos son puntos claves, es un punto clave, que esto va a ser inicialmente reversible. ¿Ok? Y con el tiempo se me va a hacer irreversible. Entonces, ¿qué es lo que queremos nosotros? Justo cuando llega ese gato, poder diagnosticarlo, y ojalá venga cuando nosotros podamos hacer el fenómeno de remisión en gatos. Entonces, eso es sumamente fundamental y muy importante. Más del 80% de los gatos son de tipo 2. ¿Ok? Entonces, ya para que ustedes sepan y ya tengámoslo aquí tal vez un poquito más esquematizado. Entonces, aquí vienen los tipos de diabetes en gatos. Entonces, está la tipo 1, que es la insulino deficiente, que aquí yo les dije, esto mejor lo vamos a tirar para perros. Esto es sumamente raro, o a veces, o sea, ahí ya se contradicen a veces los artículos científicos. Es sumamente raro en gatos tener la tipo 1, que es esta insulino deficiente, que es cuando hablamos la destrucción autoinmune de las células beta pancreáticas. Entonces acá, como les dije, la que vamos a tener es la tipo 2, que es insulino requiriente. ¿Y qué es lo que le pasa al gato? Entonces, el gato lo que tiene es que a él se le va a hacer lo que le llaman un depósito amiloide. ¿Okay? Este depósito amiloide va a hacer lo que es una destrucción o parcial o total de las células beta en el páncreas. ¿Ok? Y aquí estoy hablando de qué vamos a hacer. Vamos a administrar insulina, sí vamos a administrar, pero ahí la cantidad de insulina o el tiempo depende de la remisión. Entonces ahorita les voy a hablar un poquito de qué es este fenómeno de remisión, que es uno de los objetivos que todos nosotros como veterinarios queremos hacer. Entonces, acá también hablo que puede ser tanto transitoria o permanente. ¿Ok? ¿Cuándo deja de ser transitoria? Cuando ya se hace tan crónico el proceso que ya vamos a perder todas las células beta de ese páncreas. Entonces, eso es lo que no vamos a querer. ¿Ok? Y después vienen, por decirlo así, las causas misceláneas que vienen acá, que es el hiperadrenocorticismo, que se dice que por ahí un 80% de los gatos que son que tienen hiperadrenocorticismo también van a tener diabetes mellitus. Entonces, de una vez les digo, o sea, Cushing en gatos cuesta mucho, es muy poco frecuente, pero cuando tienen, hay que de una vez saber que lo más seguro vamos a estar también enfrente de un gato diabético. Entonces, también para tener eso en cuenta. Y también viene lo que es el hipersomatotropismo, que es
también un ente que en gatos diabéticos también tenemos que tener muy en cuenta. ¿Ok? Esto también lo voy a ver un poquito más adelante para que ahí, por decirlo así, encendamos alertas cuando tenemos un gato con estas características. ¿Y qué es lo que pasa con los gatos que tienen Cushing y tienen casi que acromegalia? Vamos a tener que dar dosis altísimas de insulina, pero esas dosis altísimas no nos están casi sirviendo. ¿Ok? ¿Por qué? Porque tienen estas enfermedades de fondo. Esto por ahí la doctora Vargas les va a hablar un poquito más del tratamiento. Y estas por lo general van a ser permanentes. Después vienen también los gatos que les da pancreatitis. Esto ya es destrucción de células beta. Sí hay que administrar insulina, pero por decirlo así, cuando son ya pancreatitis muy crónicas, de fijo vamos a administrar insulina, o cuando ya son agudas, ahí ya depende de signos clínicos, o sea, ya depende de cómo están las pruebas de laboratorio y los signos clínicos para saber si hay que administrar insulina y cuándo también terminar esa administración de insulina. Entonces también eso con pancreatitis depende si es aguda o crónica. Factores de riesgo de diabetes tipo 2. ¿Okay? ¿Qué factores de riesgo vamos a tener con este tipo de felinos? ¿Qué es lo que también vamos a ver? Entonces, lo primero que vamos a ver en estos felinos, que lo dije desde un principio, es que son gatos gordos, o sea, son gatos obesos. Entonces, este tipo de gatos, ¿qué es lo que va a producir la grasa? La grasa es, por decirlo así, se puede decir que es un tejido endocrino. Entonces, ¿cómo vamos a decir que la grasa es un tejido endocrino? ¿Por qué? Porque ella va a secretar lo que son citoquinas y factor de necrosis tumoral. Y esto me va a hacer también que haya insulinoresistencia. Entonces, para que vean, la obesidad también es por decirlo así, uno de los puntos claves para lo que es la diabetes felina. Después, además de la obesidad, viene lo que es la amiloidosis en los islotes. Entonces, esto es sumamente particular del gato, por eso la diabetes es de tipo 2. Después, también vienen otros factores de riesgo, como que sean gatos que sean de casa. ¿Okay? Los gatos de casa, por lo general, se van a asociar que tienen menos cantidad de ejercicio que a los gatos que salen. ¿Okay? Los gatos estos que se les dicen indoor. Entonces, estos gatos van a tener menos ejercicio y, por decirlo así, más riesgo de obesidad. Entonces, eso va también de la mano. Después vienen también que en gatos, los más comunes que tengan diabetes son los machos castrados. ¿Por qué? Porque este déficit de testosterona va a hacer también que ellos suban peso. Entonces, vean cómo todo se va relacionando. Después, ahí sí, esto es muy entre perros y gatos también, que ya los animales geriátricos tienden a ser más predispuestos a lo que es diabetes. Después vienen también a los gatos que tienen hiperlipidemias. A veces uno le da los resultados de laboratorio, le pone un colesterol alto, un triglicéridos alto y uno a veces no le da tanta pelota. Hay que darle importancia al perfil lipídico siempre. Y bueno, también darle importancia en que también ok, ¿cómo se tomó esa muestra? Es importante también saber eso, o sea, es también darle pelota, pero también darle pelota a, ok, ¿cómo se tomó esa muestra? Había ayuno. Es importante también saber interpretar las muestras según cómo, o sea, cómo se tomó. Entonces, si hubo ayuno y hay hiperlipidemias, también son señales de que este gato también puede ser o diabético o también está el estado prediabético. ¿Ok? Y acá también vamos a hablar un poco de lo que son las dietas ricas en carbohidratos. Entonces, todo esto, vean que vamos igual, casi que a lo mismo, a que vienen a ser gatos obesos. Entonces, para que vean cómo vamos viendo esto de los felinos. Después vienen otros tipos de diabetes que ahí se les llaman diabetes secundarias. Aquí ya hablamos un poco de la pancreatitis. Siempre va a haber una relación pancreatitis-diabetes, tanto en perros como en gatos. Hay que tener eso en cuenta. También el gato, cuando ya va a experimentar lo que es triaditis, también tiene riesgo de tener diabetes. Entonces, cuando vienen estos gatos que tienen inflamación
tanto en lo que es intestino, colestasis y páncreas. Ahí hay que también tener cuidado de diabetes en estos pacientes. O sea, hay que hacer mediciones de glucosa. Después viene lo que es la acromegalia o el hipersomatotropismo, que esto a veces va a afectar 1 de cada 4 gatos que tienen diabetes. Entonces también es importante detectar este tipo de gatos que tienen hipersomatotropismo. Y después, como les dije, los de hiperadrenocorticismo, también un 80% de ellos tienden a ser diabéticos. Después vienen los glucocorticoides. Los glucocorticoides también vienen a hacer que estos gatos tengan un poco más de predisposición a diabetes. ¿Qué es hipersomatotropismo y qué tiene que ver con la diabetes? Hipersomatotropismo simplemente es exceso de GH, o sea, de hormona de crecimiento del cuerpo. ¿Y por qué es que se da? Se da porque hay un adenoma en la hipófisis. Y hay muchos gatos diabéticos que tienen ciertas características que hacen que uno sospeche de esta enfermedad. Número 1, que hay mucha resistencia a la insulina. Como les dije, ya tienen una insulina, o sea, se les da las dosis más altas y cuesta controlarlos. Tienen a tener prognatismo. Vean estos dientes acá. ¿Ok? Entonces tienen como esas caras muy amplias. Entonces también para que también cuando tenga este tipo de gatos, es importante verle las características físicas para ver si tiene, además de diabetes, también tiene tal vez hipersomatotropismo. Y acá es importante saber que la hormona de crecimiento me va a provocar un aumento en la gluconeogénesis y me va a disminuir lo que es la captación de glucosa por las células. Entonces, por eso es que también me va a dar también que haga además diabetes mellitus. Entonces, ojo, ¿qué es lo que vamos a medir para saber si tiene hipersomatotropismo? Vamos a medir lo que se llama la IGF-1. Y esta medición, ahí tiene su sensibilidad y tiene su especificidad, ¿verdad? No puedo hablar tanto de esto porque es de diabetes, ¿verdad? Pero esta es una de las que queremos también implementar en Ormovet, porque justo el diagnóstico tal vez no se está haciendo porque tal vez no es algo muy sonado, ¿verdad? Y no tenemos disponible la IGF-1. Eso es uno de los objetivos que tenemos nosotros dentro del laboratorio, tener la IGF-1 para poder ir diagnosticando un poco esta enfermedad en el país. La diabetes felina tipo 2 y secundaria es reversible inicialmente. Es importante que todo esto lo sepamos. ¿Cómo? ¿Cómo lo vamos a hacer reversible? Simplemente tratando lo más rápido posible, haciendo rutinas de ejercicio con estos animales y también una alimentación balanceada. Tiene que haber las 3 cosas para que realmente este fenómeno de remisión se haga. Entonces, eso es sumamente importante, que nuestro objetivo es la remisión. Entonces, ¿cómo vamos a lograr esto? Haciendo buenos seguimientos. Es importante tener buena comunicación con los propietarios y que estos seguimientos sean efectivos para que este gato pueda dejarse de administrar la insulina. Y claro, cuando uno le dice eso a un propietario, más bien se va a incentivar más en hacer mejor el protocolo. Es importante también que, digamos que ya todo bien, ya hacemos que el gato tenga el fenómeno de remisión, pero es importante siempre tener en cuenta que el paciente sigue siendo diabético, ¿ok? Entonces, además de eso, tenemos que siempre por toda la vida hacer controles en la dieta y en comorbilidades, en enfermedades que puedan hacer que otra vez se dispare el uso de insulina. Entonces es muy importante que los animales, por más de más que ya hayan hecho el fenómeno de remisión, siempre hacer, por decirlo así, esquemas de revisión para siempre tener el monitoreo del paciente. ¿Cuándo se puede dar este fenómeno de remisión? Puede ser uno que desde los 2 meses tenga el fenómeno hasta el año.
Así que hay que ser persistentes. Es importante eso. Ya después del año, si ya un gato no ha respondido, prácticamente hay que decirle al dueño que vamos a tener que administrar insulina casi que por siempre. El diagnóstico de diabetes felina, vamos a hacerlo mucho en la clínica, hablando con el propietario. Poliuria, polidipsia, polifagia, siempre vamos a tener esa triada. Ya les hablé un poquito de lo que es la neuropatía diabética, de esta postura plantígrada que van a tener. Van a tener a veces también pérdida muscular o atrofia muscular. A veces están un poco débiles. La hiperglicemia en ayuno. Es importante eso, esa hiperglicemia en ayuno. Pueden estar de entre 180 a 200. Esa hiperglicemia de ayuno que uno dice, ok, eso no es. Y el diagnóstico diferencial de diabetes mellitus en gatos, vamos a hacer la hiperglicemia de estrés. ¿Ok? Obviamente está la hiperglicemia de estrés que a veces la vamos a tener en el consultorio, porque obviamente los gatos vienen de estar transportados, que vienen de todas estas formas. Pero el diagnóstico diferencial tal vez que queremos hacer en este momento es la hiperglicemia de estrés tal vez por una enfermedad crónica. Las enfermedades crónicas pueden hacerme esta hiperglicemia de estrés. Entonces ahí es donde tenemos que saber cómo diferenciar un poco, ok, ¿es hiperglicemia de estrés o es ya diabetes mellitus instaurada? ¿Ok? ¿Qué vamos a hacer entonces? Obviamente seguimos con todo lo que son los signos clínicos, ¿verdad? Vamos a hacer tal vez una fructosamina, pero vamos a hacer una fructosamina sabiendo los pros y los contras de esta prueba. ¿Ok? Esta prueba tiene su sensibilidad y tiene su especificidad y es importante saber que esto es una proteína glicada que está con la unión con albúmina, con la proteína albúmina. Entonces, siempre que la vamos a remitir al laboratorio, mi consejo es pedir fructosamina junto con albúmina. También es que la muestra no llegue ni lipémica ni hemolizada. ¿Por qué? Porque la hemólisis la aumenta y lo que es la hiperlipidemia también me la va a aumentar. Entonces, ocupamos un resultado confiable. Entonces, es importante también eso. Animales que están con hipoalbuminemia me la va a disminuir. Entonces, me van a dar un resultado que es normal, pero el animal puede ser diabético. Los animales hipertiroideos también pueden estar disminuidos. Entonces, vean todos, o sea, que hay que manejarla con cuidado estos resultados. ¿Ok? Entonces, en gatos, hasta que tengan unas glicemias de 300 miligramos por decilitro, esta fructosamina va a salir alterada, ¿ok? Va a salir alterada, ahí sí. Pero cuando tienen glicemias un poco menores, va a salir normal. Entonces, eso no significa que no es diabético, simplemente que la fructosamina no me lo está captando, ¿ok? Entonces, es importante eso. Y que nos va a medir la concentración de glucosa de 7 a 14 días. ¿Ok? Entonces, ya teniendo una fructosamina alta, o sea, teniendo la suerte de que nos salga alta, significa que eso ya no es hiperglicemia de estrés, significa que eso es diabetes. Entonces, también para que eso lo tengamos en cuenta. Entonces, ahí nos vamos a tener esta prueba muy importante. Después viene una prueba de rutina que es lo que es el urianálisis. Y acá sí les tengo que decir que los gatos en lo que son los artículos científicos y uno que lo vive también en la parte laboratorial, ellos tienen por lo general una glucosuria basal. O sea, ¿qué significa esto? Que una glucosuria más 1 puede ser normal en un gato. ¿Ok? Entonces no vamos a decir que un gato es diabético por una glucosuria más 1. O sea, yo sé que muchos colegas también tienen sus tiritas de orina en el consultorio, entonces es importante hacerla y también saber interpretar esto. O sea, que estas tiritas de orina van a captar un más 1. Entonces, un más 1 yo no le doy mucha bola.
Pero ya cuando es de +2 en adelante, ahí sí yo sí puedo decir que ese animal tiene glucosuria y ya puedo hablar un poquito de más de diabetes mellitus. También es importante, ¿okay?, que cuando tenemos una densidad urinaria alta, ¿verdad? En un urianálisis significa que también esta glucosuria me está haciendo un gradiente osmótico alto. Entonces, también yo paso diciéndole a los colegas que cuando esta densidad urinaria en un paciente diabético, ya sea perro o gato, está baja, busquen lo que es insuficiencia renal. Búsquenlo, porque por lo general los urianálisis de diabéticos van a venir con densidades superiores al punto de corte. Entonces también eso es un dato importante. Después es importante, ¿por qué? Porque vamos a ver si hay cetonuria, ¿ok? Vamos a ver si hay cuerpos cetónicos, para ver si hay cetosis, ¿ok? Entonces es importante también que acá vamos a ver si hay cetosis. Entonces, acá vamos a ir viendo cómo va ese paciente, en qué estado viene. Obviamente hay que ir haciendo otras cosas, ya esto es un tema aparte, es como una charla aparte, ya toda la parte de cetoacidosis. Y muy importante las infecciones de tracto urinario, que ahí es donde viene todo lo que es la revisión del sedimento. ¿Por qué? Porque es capaz que estemos ya todo bien con el diagnóstico, pero tenemos el factor de insulinoresistencia, que el animal tiene una infección. Entonces siempre es importante hacer lo que es un cultivo, siempre de rutina, para ver si realmente este animal está libre de infecciones y por consecuente también de insulinoresistencia. Y después viene lo que es la prediabetes felina, que acá ya viene lo que es la hiperglucemia en ayuno, que acá, ¿cómo vamos a decir si es prediabético o no? Son animales que no pasan de 180 a 200 miligramos por decilitro, ¿ok? Entonces, estos más una condición corporal que ya se está imponiendo un poquito obesos, uno dice, ok, este gato puede ser un candidato a prediabético, ¿ok? ¿Por qué? Porque todavía no me está instaurando signos clínicos, pero tengo esas hiperglucemias en ayuno. Entonces, también tener eso en cuenta. Ok, además de todo esto, es importante por la insulinoresistencia hacer los test de enfermedades virales felinas y medición de T4 total. Es importante eso porque los signos clínicos también del hipertiroidismo se parecen. Entonces es muy importante también descartar lo que es, hipertiroidismo. Después aquí está la medición de la IGF-1, que ya la mencioné, y también siempre descartar lo que es la lipasa pancreática felina. En laboratorio, aquí ya sí voy a hablar prácticamente esto también aplica para perros. El hemograma por lo general va a ser normal, puede haber una eritrocitosis, también puede haber una leucocitosis si hay alguna, por decirlo así, alguna infección. Después en la bioquímica puede haber aumento de ALT, puede haber hepatomegalia también, puede haber aumentos de fosfatasa alcalina y también un perfil lipídico alterado, ¿ok? Y también por ahí siempre pongo que realicen GGT porque también puede haber un gato diabético con lipidosis hepática. Entonces, para que vean lo importante de eso. Ahora voy a empezar. Ahora sí, ya dejamos por ahí los felinos, pero ya repasamos muchos conceptos. Entonces vamos a ver lo que es diabetes mellitus en caninos. Acá vamos allá a dejar la tipo 2, que la tipo 2 siempre vamos a hablar y a decir, ok, tipo 2 o insulino resistencia va a ser de gatos, pero la tipo 1, que es insulino deficiencia, que eso sería ya como el concepto más actualizado, que serían insulino deficientes, es porque hay una destrucción autoinmune de células beta en su páncreas, ¿ok? Vamos siempre a tener que administrar insulina sí o sí, y es permanente. Aquí casi que fenómeno de remisión, vamos a tener que siempre hablar con los propietarios, ¿verdad? Ahí hay ciertos casos que puede haber, pero son los mínimos. Entonces, para perros siempre hablemos de tipo 1. También viene, vamos a hablar de hiperadrenocorticismo, que en algunos casos también
va a poder dar diabetes. ¿Por qué? Porque puede haber destrucción o atrofia de las células beta. También vamos a tener dosis altas por resistencia. También a veces el perro que nada y nada que nos está funcionando la terapia. Entonces ahí viene lo que son, hay que pensar en otras patologías. Viene la pancreatitis, es importante eso, que puede ser permanente o transitoria. Casi que las permanentes son las pancreatitis muy crónicas y las transitorias son lo que son ya pancreatitis aguda. Y aquí ya hablamos de otros que ya son la gestacional y el diestro, que ya sería casi que en el segundo o tercer mes, que se va a dar por el aumento en la progesterona. Al aumentarse la progesterona va a haber resistencia a la insulina y ahí puede haber ya picos hiperglicémicos. Entonces también es importante siempre saber que en perros siempre son insulino dependientes. La etiología es multifactorial y ahí vienen las causas genéticas. Entonces, cuando hablamos de causas genéticas, hay un montón de estudios y es importante saber que dentro de las causas genéticas están las razas que están más en nuestro país, que es Schnauzer y está el French Poodle. Entonces, son una de las razas que siempre uno tiene que tener de primero. También nunca dejamos de lado lo que son los aguatitos. Yo siempre digo, los aguatitos siempre hay que tenerlos porque además de que tenemos gran parte de casuística, es importante tenerlos en cuenta que ellos también pueden tener. Pero en la genética, ya hablando per se, es importante estos animales, el samoyedo, el schnauzer miniatura, el poodle. Y aquí también, ¿qué es lo que va a pasar? Va a pasar una insulinitis inmunomediada. ¿Ok? Puede pasar eso también. Entonces ahí lo que va a destruir absolutamente las células beta y no vamos a tener dónde hacer esta remisión que hacen los gatos. También hay ya muchos estudios que uno no sabe qué pasó primero, si este perro tuvo pancreatitis o tuvo diabetes. O sea, uno no sabe qué pasó primero, pero está muy de la mano también con pancreatitis. También está la causa de obesidad, que ahí tengo una diapositiva, tal vez como para dejárselos un poquito más claro la parte de obesidad en perros. Y está, ya hablamos de hiperadrenocorticismo diestro, y acá está también que las infecciones concurrentes también me van a generar insulinoresistencia. Y las hiperlipidemias en perros también. Y aquí está el schnauzer, que el schnauzer por sí solo, ellos ya tienen predisposición racial, que siempre van a tener, por lo general, los triglicéridos altos. Entonces, por familia, ya ahí ellos todavía tienen, por decirlo así, un numerito más de la rifa. Y ahora sí, diabetes diabetes canina secundaria, obesidad. Ok, siempre vamos a tener en cuenta que la obesidad va a generar insulinoresistencia. Eso es importante. ¿Ok? Entonces, pueden ser que haya muchos perros que sean obesos, pero acuérdense, a los perros no les da esto del depósito amiloide que sí les da a los gatos. Entonces, por decirlo así, que esta obesidad no va a progresar por sí sola diabetes. Entonces, no todos los perros obesos van a ser diabéticos, pero sí van a ser insulinoresistentes. ¿Por qué? Porque tienen, por decirlo así, esa capa adiposa que me va a hacer insulinoresistencia, pero eso no significa que todos los obesitos que vamos a ver, o los de condición corporal muy alta, van a ser diabéticos, simplemente van a tener esa predisposición, pero no todos van a desarrollar diabetes. ¿Qué es, por decirlo así, qué es lo que va a hacer que desarrolle diabetes este perro? Va a ser un factor predisponente en estos pacientes, ¿ok? Entonces, además de eso, puede ser que tenga la genética, que tenga hiperadrenocorticismo, que tenga pancreatitis o que tenga destrucción de las células beta. Entonces, para que vean que eso puede pasar. Remisión en caninos, no le prometamos eso a los clientes. Por ahí se dicen artículos que ahí está la diabetes gestacional, el diestro, la piómetra, pero ahí, ¿qué es lo que vamos a hacer nosotros? Apenas sabemos que un perro tiene tendencia a diabetes en estas etapas de la vida, ¿verdad? En las perras,
aquí lo que vamos a hacer es simplemente castrar. Y ya con eso vamos por decirlo así, a solucionar un poco ese problema. Sin embargo, es importante siempre poner esto dentro de la historia clínica por si en alguna, por decirlo así, ya cuando está un poco más geriátrico, ya este paciente tal vez sí tenga predisposición a tener diabetes. Y acá puse un poco lo de los remanentes ováricos en perras castradas. Eso puede pasar, que haya remisión en estos remanentes ováricos, pero primero hay que diagnosticar, ¿ok? Signos clínicos, vamos con lo mismo, poliuria, polidipsia y polifagia. Vienen estos 3 signos clínicos y después viene, ahí sí es muy característico de perros, la parte visual, las cataratas, la uveitis anterior, que tengan también hepatomegalia, pues también por los depósitos de grasa en el hígado. Y ahí también la glucosuria, ya sabemos que también va a estar. Entonces, esto ya cuando estos animales ya están manejando glucosas en ayuno de 180 a 220, ya va a provocar glucosuria. Ellos no tienen esta glucosuria por estrés como los gatos. Entonces es importante eso en los perros. O sea que en el perro, digamos, no está esto que hay que hacer esa diferenciación. No. Y en el diagnóstico, aquí ya lo hago un poco más resumido, porque ya hemos visto ya muchas cosas. Viene igual el hemograma completo, se comporta muy similar al gato. En la bioquímica viene igual las hiperglicemias, viene un perfil lipídico alterado, vienen los incrementos en lo que es ALT y fosfatasa alcalina, y viene lo que es en las orinas, igual la revisión de sedimento, glucosuria, y igual busca de si hay algún tipo de cetosis. Acá también puse, muy importante, cualquiera de los dos, se tiene que hacer lo que es el beta hidroxibutirato en sangre. Entonces, este beta hidroxibutirato se tiene que medir porque así vamos a saber si ya realmente tiene cetocidosis. Entonces, también esto es otro servicio que hacemos en Ormovet. Y por acá ya pongo, le voy a dar el pase a mi colega Silvia. Bueno, buenas noches. Para darle continuidad a la charla de la doctora, yo les voy a hablar un poco de lo que es el tratamiento. No es secreto para nadie que el tratamiento de la diabetes, tanto en gatos como en perros, es la insulina, pero aquí lo que quiero dejar muy claro es que va mucho más allá de solo tratar al perro o al gato con insulina, y ya vamos a ver los puntos más importantes. Esta charla obviamente lo que busca es dar como herramientas muy generales y lo mínimo que deberíamos de saber como veterinarios a la hora de abordar un caso de diabetes. Si nosotros nos sentáramos a hablar de diabetes, pues probablemente nos va a dar una tarde entera porque hay demasiada información, demasiada innovación, demasiada información nueva que constantemente está saliendo. Entonces aquí pues, lo que les estamos dando es como una herramienta básica, son generalidades básicamente. Ana, ¿la puedes pasar? Por... Ok, la paso yo entonces. Sí. Ok. Ok, entonces antes de nosotros hablar con ese propietario sobre el tratamiento, tenemos que estar conscientes que a partir de que nosotros diagnosticamos una diabetes, la vida de ese propietario cambió y va a cambiar. O sea, porque los vamos a meter en una rutina que tiene que ser una rutina. Entonces, tenemos que darles y nosotros, o sea, darles todas las herramientas a ellos para que esto se les haga lo más fácil posible. Entonces, nosotros como veterinarios también tenemos que adaptarnos a las necesidades tanto del paciente como del propietario. Y parte de la anamnesis que debería de tomarse un tiempo prudente, o sea, yo fácil en una consulta recién diagnosticada de diabetes puedo durar 1 hora y media, precisamente porque hay demasiadas preguntas que tenemos que hacer y demasiada información que tenemos que ver con los propietarios. Entonces, dentro de la anamnesis, una de las primeras cosas que tenemos que conocer
de la vida del perro, del gato y del dueño es el estilo de vida que llevan. Si es un dueño, por ejemplo, que no está todo el día en la casa, que pasa trabajando, que sale a las 7 de la mañana y vuelve a las 7 de la noche, si lo sacan a hacer ejercicio, si el animal está acostumbrado a hacer ejercicio, cuánto tiempo de ejercicio hace normalmente, la dieta de ese paciente. Ahora, digo, obviamente es muy común ver, o sea, es raro ver un perro, por ejemplo, que coma solo concentrado, siempre les dan comida casera, e inclusive típico perro que no se come el concentrado si no se lo mezclan con pollo, por ejemplo. Entonces, todo esto va a ser importante a la hora de abordar el tratamiento de estos pacientes, así como los hábitos para comer también, si son pacientes que, por ejemplo, les sirven la comida, se la sirven y come, o si es un perro que come como si fuera un gato, que le dejan la comida y va comiendo a poquitos y va comiendo durante todo el día. Todos estos hábitos nos van a ayudar a decidir también inclusive el tipo de insulina que vamos a utilizar. Y los exámenes, que son súper importantes, no deberíamos de conformarnos con tener un paciente con una hiperglicemia y con una glucosuria, decir es diabético, bueno, le mando la insulina y lo mando para la casa. Como ya la doctora Ana María mencionó, hay muchos factores de resistencia insulínica que nos pueden complicar el tratamiento. Entonces nosotros, antes de empezar el tratamiento con insulina, deberíamos de tener el panorama completo, o sea, saber si ese paciente tiene hiperlipidemia, saber cómo está el hígado de ese paciente, saber si ya llegó a desarrollar alguna insuficiencia renal consecuencia de la diabetes, infecciones urinarias, porque ya de antemano vamos a saber, o sea, ya junto con la insulina vamos a estar tratando todas esas condiciones que nos pueden llegar a complicar el tratamiento. ¿Puedes pasarlo, Ana? Ahora hablando de los tipos de insulina, hay muchos tipos de insulina, pero nos vamos a enfocar en las que conseguimos fácilmente en Costa Rica y las más utilizadas. Las insulinas pueden clasificarse según, o se clasifican según el tiempo de acción, o sea, una insulina puede trabajar de forma rápida, puede tener un tiempo de acción más prolongado, puede tener un tiempo de acción intermedio. Entonces, dentro de las insulinas de acción rápida, tenemos la insulina regular. Eso quiere decir que el tiempo de duración en que actúa esa insulina es súper corto. Y las marcas comerciales que vamos a encontrar acá son principalmente la Novolin R y la Humulin R. La insulina rápida o regular son insulinas que se utilizan más que todo en casos de cetoacidosis diabética, o sea que utilizamos de forma intrahospitalaria en la clínica o en el hospital cuando tenemos que tratar una cetoacidosis. No son insulinas con las que nosotros vamos a mandar al propietario de la casa para seguir tratando a ese paciente, se utilizan en casos muy específicos. Hay excepciones, obviamente, o sea, hay protocolos donde en casos de resistencia insulínica muy grande, donde se puede mezclar una insulina regular con una insulina intermedia o prolongada, pero estos son casos excepcionales. La vía de administración de la insulina regular puede ser intravenosa, que generalmente es como se maneja cuando hay cetoacidosis, se maneja con infusión, pero también puede administrarse de forma intramuscular o subcutánea. Estas insulinas tienen un pico bastante pronunciado, o sea que nos va a bajar la glicemia muy rápido, y por eso es que se utilizan casos de cetoacidosis, que son casos donde nosotros necesitamos bajar esas glicemias rápidamente. Después, ya hablando de las insulinas que sí se mandan como tratamiento para la casa, está la insulina intermedia, que es la NPH, y la prolongada, que la más común que se utiliza es la glargina, o que se conoce aquí como Lantus, ¿verdad? O sea, la intención tampoco es decirles esta es la mejor insulina o esta es la insulina que debería ser la de primera elección, porque en realidad eso es bastante controversial. Cada una tiene sus ventajas y sus desventajas, y ahí juega mucho el papel de la experiencia que ha tenido uno, del criterio veterinario, el criterio médico, y la experiencia que uno ha tenido con cada insulina. Entonces, cada caso es un caso y cada caso puede meritar utilizar una insulina o la otra,
En perros las más comunes son la NPH y la glargina. En gatos la que más se utiliza es la glargina, la NPH del todo no se utiliza. Y la Determir, que el nombre comercial sería Levemir, ya es una insulina más potente, entonces se utiliza en casos de resistencia insulínica ya un poco más severos. En el caso de la NPH, bueno, ahí les puse las dosis, esas son dosis iniciales con las que se debería de empezar. O sea, nosotros siempre que empezamos a tratar a un paciente diabético, deberíamos de empezar con dosis bajas. Esas glicemias nosotros deberíamos de irlas bajando poquito a poco. O sea, imagínense un organismo que ha estado sin insulina por mucho tiempo. Nosotros no podemos pretender que con la primera inyección de insulina que le pongamos ya esa glucosa va a bajar. O sea, hay que darle chance al organismo que empiece a asimilar esa insulina. Si nosotros de primera entrada empezamos con una dosis más alta, queriendo, o sea, porque a veces nos estresamos viendo que inyectamos a ese paciente con insulina y sigue con glicemias de 400 y de 500 en el mismo día que le inyectamos, o sea, esa glucosa no le va a bajar, nosotros no vamos a lograr mandar a ese paciente para la casa ya con glicemias de 100, por ejemplo. Entonces hay que darle chance a ese organismo para que empiece a asimilarla. Entonces, parte de lo que tenemos que hablar con los dueños es que esto es un proceso de mucha paciencia y no tenemos que dejarnos presionar por los dueños tampoco, porque a veces los dueños, como ya ellos deberían, yo siempre les recomiendo que tengan su glucómetro en casa y les enseño a tomar la glicemia y todo. Hay dueños que se adaptan muy fácil, entonces le pasan midiendo la glicemia de ese perro, de ese gato, y se estresan porque ven glucosas de 400 en los primeros días de tratamiento y lo presionan a uno porque obviamente les estresa eso. Hay que dejarles muy claro que es más peligroso una hipoglicemia que una hiperglicemia, entonces empezando por ahí, ¿verdad? ¿Puedes pasarla, Ana? Ahora explicándoles un poco cómo es que funciona cada insulina. Ahí en esta curva está encerré en un círculo cada insulina para que veamos cómo se va a comportar cada curva. Entonces, la insulina regular, como les dije, es una insulina rápida, entonces vamos a tener un pico pronunciado y el efecto va a ser bastante corto. La NPH, digamos, si nosotros vemos en el tiempo cero, que fue donde inyectamos la insulina, el efecto va a empezar, de la insulina va a empezar a subir, a subir, a subir, hasta que llegue un pico. Después de que llegue ese pico, el efecto va a empezar a bajar. En principio, ese efecto de la NPH debería durar cada 12 horas, que por eso es que los inyectamos cada 12 horas, ¿verdad? Se inyectan 2 veces al día. Sin embargo, esto cambia mucho de paciente para paciente. O sea, nosotros podemos decir que, hablando de forma general, el pico de la insulina NPH es de 4 a 6 horas después de que lo inyectamos. Esto es muy variable entre los perros y toda esa información la vamos a tener a partir de las curvas de glucosa, que eso ya lo vamos a ver. El tiempo de duración y el momento en el que tiene el pico va a variar de perro para perro. Y por otro lado tenemos la insulina glargina, que se conocen también como insulina basal. Y se llaman así porque es un tipo de insulina que busca, o sea, se asimila más al efecto que nosotros fisiológicamente tenemos de insulina en el cuerpo. Nosotros siempre mantenemos niveles basales de insulina. Y cuando nosotros comemos, esa insulina se libera un poco más y entonces hay un pico de insulina precisamente para metabolizar esa glucosa que acabamos de consumir y después vuelve a bajar y se mantienen niveles basales otra vez. Entonces, eso es lo que busca la insulina glargina, mantener niveles basales y que cuando el paciente come, entonces va a tener como un pequeño pico y ahí es donde va a tener como su pico de efecto de la insulina. Se supone que la insulina glargina no tiene picos, sin embargo, después de que el paciente come podemos ver eso, o sea, podemos ver que después de que come, unas cuantas horas después, la glicemia va a bajar un poco, precisamente porque esa insulina actuó un poquito más en ese momento. En perros, a pesar de que se dice que la insulina glargina no tiene picos, a veces podemos verlos y pueden ser picos pronunciados, de hecho. Ya en gatos
ellos sí asimilan mucho mejor este tipo de insulina y las curvas que vamos a ver en ellos son bastante constantes, o sea, siempre se mantienen como entre 150, 250. En cambio, en perros sí podemos tener como mucha variabilidad en esas curvas. Puedes pasarla, Ana. Entonces, como les digo, bueno, ya nosotros ya hicimos toda la anamnesis, ya le preguntamos todo al propietario, ya escogimos cuál tipo de insulina le vamos a dar a ese paciente. El día en que nosotros empezamos con ese tratamiento, lo ideal sería que nosotros lo dejáramos en la clínica para hacerle unas cuantas mediciones de glucosa antes de mandarlo para la casa. No necesariamente va a ser una curva, o sea, si nosotros empezamos el tratamiento hoy y le hacemos una curva hoy, esa curva difícilmente nos va a dar mucha información, porque estamos empezando con una dosis baja y las glicemias durante ese día probablemente van a estar durante todo el día, van a estar altas. Entonces, el objetivo inicial de esas mediciones, que no necesariamente tiene que ser una curva, pueden ser unas 3, 4 mediciones antes de mandarlo para la casa. El objetivo es descartar o estar tranquilos en el sentido de que no está en riesgo de hipoglicemia. Entonces, nosotros empezamos el tratamiento, le podemos hacer una medición 3, 6 horas y 9 horas después de que le inyectamos la insulina para descartar que ese paciente no esté en riesgo de hipoglicemia, podamos mandarlo tranquilamente para la casa. El objetivo inicial no va a ser mandar a ese paciente con glucosas de 100 o 200. Eso lo vamos a hacer una semana después de que empezamos el tratamiento. Entonces, nosotros empezamos el tratamiento, hicimos estas mediciones, lo mandamos para la casa, tranquilos de que no está con riesgo de hipoglicemia, y una semana después, de 7 a 10 días después, le vamos a pedir al propietario que vuelva para ahí sí hacerle una curva de glucosa. Puedes pasarla. Dentro de las indicaciones, antes de mandar a ese propietario para la casa, parte de lo que vamos a demorar en la consulta es hablando cada pequeño detalle que ese propietario tiene que tener en cuenta a la hora de inyectar a la nueva rutina a la que van a entrar como familia, o sea, porque eso a veces involucra absolutamente a toda la familia. Entonces, son muchos los puntos que tenemos que ir viendo. Por ejemplo, el tipo de jeringa que tienen que usar, el lugar de aplicación ideal para cada paciente, el manejo que tienen que darle esa insulina, la dieta que tiene que empezar a seguir ese paciente y el ejercicio. Puedes pasarla. Entonces, empezando por el tipo de jeringa, en el mercado, la jeringa que más comúnmente, o sea, que más fácil vamos a encontrar en todas las farmacias son las de 100 unidades. Sin embargo, lo ideal y lo que yo siempre mando son las de 50 unidades. Porque si nosotros vemos las de 100 unidades, cada rayita vale 2 unidades, o sea, esa va de 2 en 2 unidades. En cambio, las de 50 unidades, cada rayita vale 1 unidad, va de 1 en 1. Entonces, los ajustes de dosis son mucho más fáciles. Y es mucho más fácil también para el propietario decirle, no, a partir de hoy póngale 3 unidades, cada rayita es 1 unidad. Si fuera una jeringa de 100 unidades, pues se va a complicar más porque tienen que calcular como entre una rayita y otra cuántos son 3 unidades. Y ser muy enfáticos con estas diferencias, o sea, explicarle a los dueños que existen estas diferencias, porque ya ha pasado que cometan el error de que no consiguieron ese día jeringas de 50 unidades y compraron una de 100 y sobredosificaron a ese paciente. Entonces, eso es común. Entonces, nosotros desde un principio tenemos que advertirles a ellos que esa es la jeringa que tienen que usar, la que dice 50 unidades. Además de eso, también están esos lapiceros. Los lapiceros en realidad para la NPH aquí no se consiguen tan fácil. Tal vez la de la Lantus se consigue un poco más fácil. La desventaja con estos lapiceros, o sea, tienen la ventaja de que para el propietario es más fácil calcular la dosis, o sea, ellos no tienen que sacarla, sino que nada más ellos la regulan en el lapicero. Pero tiene la desventaja de que para mi gusto la aguja puede ser pequeña y tal vez como con un poquito más de riesgo de que no logren inyectarlos bien o de que la aguja no entre bien.
Entonces, normalmente se les da la opción de sacar ellos mismos la insulina del frasquito. El lugar de aplicación es importante también, o sea, hay que enseñarle al propietario a inyectar al paciente, cómo tienen que inyectarlo, a dónde tienen que inyectarlo. La mejor recomendación que les podemos dar en cuanto a esto es que traten de mantenerse siempre en la misma área. Por ejemplo, si ustedes ven esos 3 puntitos, podemos decirle al paciente, bueno, usted trate de ir alternando entre estos puntitos. Nunca decirles que inyecten siempre en el mismo lugar, porque si ellos inyectan siempre en el mismo lugar, pueden generar una fibrosis ahí localizada que va a afectar la absorción de la insulina. Entonces, lo ideal es que se mantengan como en la misma zona, pero no necesariamente en el mismo lugar. Esto porque si les decimos, no, un día inyéctelo entre las escápulas y otro día cerca de la pata trasera, el nivel de absorción de lugar a lugar puede variar. Y esto, aunque parece mentira, pero esto juega un papel importante a la hora que nosotros hagamos curvas y la variabilidad que puedan tener estas glucosas de un día para otro. Porque si un día lo inyectaron en un lugar que tiene un nivel de absorción diferente a otra parte del cuerpo, pues eso nos puede generar variabilidad. Puedes pasarla. El manejo de la insulina es importante también dejárselos muy claro. La insulina, cualquier tipo de insulina tiene que estar refrigerada. Yo normalmente les digo que eviten usar la puerta del refrigerador porque nosotros, o sea, la temperatura va a estar menos constante porque la puerta la pasamos abriendo y cerrando. Entonces, generalmente les recomiendo ahí como en el dibujito que las pongan tal vez en esa parte de la refrigeradora y siempre dentro de la cajita porque tiene que estar protegida de la luz. Si empiezan a ver el líquido turbio, esa insulina ya hay que descartarla. Con la insulina NPH, ya más o menos después del mes, el efecto empieza a bajar un poco, o sea, el efecto de la insulina empieza a bajar un poco, entonces lo recomendable, si queremos mantener un efecto de insulina constante, sería ir cambiando el frasco cada mes, o sea, entre 1 y 2 meses. Sin embargo, obviamente, esto se convierte a veces en un desperdicio, o cuando las posibilidades económicas de ese propietario no son las mejores, y pues tampoco les es tan rentable estar cambiando la insulina cada mes. Entonces, con ese tipo de cosas tenemos que medirnos, pero sí es un hecho que después del mes el efecto empieza a bajar un poco. En el caso de la NPH, enseñarles que tienen que homogenizar la insulina, o sea, moviéndola de un lado para otro, no agitarla antes de inyectarlo, antes de sacar la insulina. Esto con la NPH, porque la NPH es una suspensión, me imagino que ustedes la han visto, que esta sí hay que mezclarla, la Lantus no es una suspensión, entonces pues no es tan necesario homogenizarla. Puedes pasarla. Después algo sumamente importante y que tal vez es lo que más canas nos va a sacar es la dieta. Hay muchas dietas comerciales diseñadas para diabéticos y que es lo que idealmente deberíamos de utilizar en estos pacientes. Sin embargo, como les comenté anteriormente, yo sé que ustedes todos tienen experiencia con esto y de fijo, la gran mayoría de los propietarios con los que se encuentran le dan comida casera a sus perros y a sus gatos también. Entonces a veces cuesta mucho, esto es lo que más cuesta, o sea, que ellos se comprometan y entiendan la importancia de la dieta. La dieta en estos pacientes debería de ser alta en fibra, alta en proteína y baja en carbohidrato y en grasa. O no necesariamente baja en carbohidrato, pero que tenga cierto tipo de carbohidrato, que son carbohidratos complejos, que tienen un menor índice glicémico. Y todas estas características las tienen todos estos alimentos. Sin embargo, nunca falta el caso del paciente que no quiere comer si no se lo revuelven con pollito o lo que sea. Entonces ahí yo lo que acostumbro es darles opciones más saludables, como para que el paciente sienta que todavía se le está mezclando la comida con algo, pero que sean opciones saludables. Aquí lo importante es que procuren siempre dar la misma cantidad de comida, o sea, y que incluso lo midan. Si ustedes les dicen,
tienen que darle 100 gramos en la mañana y 100 gramos en la noche, que ellos entienden la importancia de que sean 100 gramos. En principio, yo normalmente lo que les digo es que yo siempre les digo que les den de comer antes de inyectar la insulina. Esto por un tema de que, sobre todo con la NPH, o sea, tal vez con la Lantus no hay tanto problema de que tengan que comer antes, porque como nosotros lo vemos ahorita, la NPH sí tiene pico, o sea, ese perro coma o no coma, la insulina va a tener un pico, entonces ese paciente tiene que comer. Y si nosotros les decimos, inyecta la insulina y le da de comer después, pues corremos el riesgo de que por X o Y ese paciente no quiera comer después, y ahí sí va a ser un problema, porque podemos llegar a presentar una hipoglicemia. Entonces, en principio se les da 2 veces al día, a la hora de que se les inyecta la insulina. Sin embargo, hay ciertas ocasiones en las que podemos flexibilizar eso y darles tal vez 3 veces, o sea, 3 comidas al día, tal vez una comida fuerte en la mañana, una comida fuerte en la noche y tal vez una merienda por ahí de mediodía o mitad de la tarde, pero todo esto va a depender de las curvas de glucosa que vamos a hacer. Toda esa información y la flexibilidad que nosotros podamos tener en cuanto a la dieta nos las va a dar la información que nos dé las curvas de glucosa. Es importante tener en cuenta la condición corporal. Obesos, hay que bajarlos de peso, o sea, si en el momento en que diagnosticamos la diabetes, el perro o el gato está obeso, tenemos que bajarlos de peso. Y esto se logra más fácil con alimentos comerciales que son para bajar de peso, como por ejemplo el RD o el Metabolic. Si hay que bajarlos de peso, yo a veces prefiero usar estos alimentos a usar uno de diabéticos. Y si el paciente más bien es lo contrario, está muy anoréxico, pues obviamente no le vamos a mandar un alimento que es para bajar de peso. Nosotros necesitamos que ese paciente recupere un poco el peso que perdió. Entonces, aquí también la dieta va a cambiar dependiendo de la condición corporal. Igual cuando hay condiciones subyacentes, o sea, si ese paciente tiene una insuficiencia renal, pues hay que ver a qué hay que darle prioridad, ¿verdad? ¿Le vamos a dar una dieta para insuficiencia renal o le vamos a dar una dieta para diabéticos? Ahí hay que tener mucho criterio también. Y en gatos es importante implementar la dieta húmeda. La dieta húmeda tiene mucho menor índice glicémico que el concentrado. Entonces, y además de que son muy ricas en agua. Entonces es importante incluir la dieta húmeda en el caso de los gatos. Puedes pasarla. Bueno, ya ahora sí, entrando en la parte de la curva de glucosa, ya nosotros mandamos a ese paciente con todas las indicaciones de cómo inyectarlo, a qué hora inyectarlo, qué comida darle, la cantidad de comida. Importante ser enfáticos en que ese animal tiene que hacer ejercicio. Entonces, en el caso de los perros, lo ideal, o sea, apenas lo mandamos a la casa, lo ideal es que el dueño lo saque a caminar. Yo generalmente les digo entre 15 y 20 minutos, cerca de la hora de la aplicación de la insulina. Esos horarios de ejercicio después los podemos ir variando, pero en principio, o sea, de primera entrada, que mejor el ejercicio sea cerca de la hora de aplicación de la insulina. ¿Por qué? Porque nosotros todavía no sabemos, todavía no hemos hecho una curva, entonces nosotros todavía no sabemos en qué momento del día es que ese paciente va a manejar la glicemia más baja, que es cuando tiene el pico de insulina. Esto hablando de la NPH, ¿verdad? Que es la que tiene como un pico más marcado. Si nosotros le dejamos a la libre que haga ejercicio cuando quiera, corremos el riesgo de que saquen a caminar o a correr a ese perro en el momento en que está teniendo la glicemia más baja del día y aumentamos el riesgo de hipoglicemia. Entonces esto hay que evitarlo. Y hay que tener muy claro por qué y para qué es que estamos haciendo una curva de glucosa. Entonces las curvas de glucosa se hacen primero para ajustes de dosis. Entonces nosotros lo mandamos con insulina para la casa y le pedimos que de 7 días después nos traiga el paciente para hacer una curva de glucosa. Y esa curva de glucosa nos va a decir en cuánto tenemos que aumentarle la dosis o en cuánto podríamos aumentarse. Y con cada ajuste de dosis esto debería de hacerse. O sea, lo ideal es que con cada ajuste de dosis nosotros de 7 días después, de 7 a 10 días después nos traiga el paciente para hacer una curva. Además del ajuste de dosis,
La curva nos va a dar información como cuánto le está durando el efecto a ese paciente, el tiempo de duración, o sea, cuánto le está durando el efecto de la insulina a ese paciente, porque eso puede cambiar de paciente para paciente. Y en qué momento del día es que está teniendo el pico de acción, o sea, el nadir, lo que se conoce como el nadir, ¿verdad? Que es la glucosa más baja del día. Y toda esta información es importante porque a partir de ahí nosotros podemos tomar decisiones de si ese paciente puede comer 2 veces al día, si puede comer 3 veces al día, de si puede hacer ejercicio a las 2 de la tarde, a las 9 de la mañana, o qué es lo que se va a ajustar mejor. Se puede hacer curvas de glucosa también cuando sospechamos de un efecto Somogyi. Este término también es medio controversial, ya de hecho en medicina humana ya no se utiliza, pero en veterinaria todavía se utiliza. El efecto Somogyi es casos de pacientes en los que están teniendo hipoglicemia durante el día y tienen el famoso efecto rebote. Esto, para nosotros determinar si hay un efecto Somogyi, tenemos que hacer una curva de glucosa. En sospecha de resistencia insulínica también deberíamos de hacer curvas de glucosa. O sea, si nosotros el dueño nos dice es que la insulina no le está haciendo nada porque sigue tomando mucha agua, sigue orinando mucho, yo lo veo decaído, no sube de peso, yo le mido la glucosa y siempre que se la mido están 400. Bueno, nosotros tenemos que confirmar esa resistencia haciéndole una curva de glucosa. No podemos quedarnos con lo que el dueño nos está diciendo, ¿verdad? Nosotros tenemos que hacer la curva. ¿Y cómo se realiza? La primer glicemia que se hace debería hacerse en ayuno y antes de aplicar la insulina. A partir de ahí la vamos a medir cada 1 o 2 horas, durante 12 horas o durante 24 horas, según sea lo que estemos buscando. Hay que tener muy claro que existe una gran variabilidad de día para día, o sea, puede que nosotros hoy hagamos una curva y parezca que esté bien y al día siguiente hagamos otra y esté todo lo contrario, esté solo con glicemias altas. La variabilidad siempre va a existir porque hay muchos factores que están en juego. O sea, si un día el dueño, por ejemplo, sí homogenizó bien la insulina y la aplicó, pero al día siguiente fue otra persona de la familia la que le aplicó la insulina, todo esto genera variabilidad. O si ese día se quedó donde la abuela y la abuela le dio de lo que estaba comiendo, entonces ese día manejó glicemias más altas, bueno, hasta el más pequeño detalle, o si ese día comió un poquito menos, o si ese día caminaron 5 minutos más, todo eso va a generar variabilidad y eso es inevitable. Entonces eso también hay que dejárselo muy claro a los dueños. Puedes pasarla. Algo muy importante, o sea, estos son como consideraciones generales que deberíamos de tener, empezando por las marcas de glucómetro que vayamos a utilizar. Es cierto que hay marcas de uso humano que ya han sido validadas en veterinaria, tanto en perros como en gatos. Sin embargo, no son todas. Entonces, la marca más común de humanos que se utiliza es el Accu-Chek, que se ha visto que puede funcionar bien. Sin embargo, el de uso veterinario siempre va a estar como o sea, entre las mejores marcas que podrían utilizarse. Además de que tiene la ventaja, hablando específicamente del Alpha-Track, porque hay glucómetros también de uso veterinario que no porque digan que son de uso veterinario quiere decir que han sido correctamente validados. El Alpha-Track es uno de los que más se recomiendan en la literatura y los que se han comprobado que dan mejores valores más confiables de glicemias. Además de eso tiene la ventaja de que necesita una gota súper pequeña, entonces facilita mucho medírselas. Hay glucómetros que necesitan una gotita un poco más grande, entonces eso puede dificultar el manejo a la hora de hacer las curvas. Y que el Alpha-Track tiene la ventaja de que detecta, creo que hasta 750, algo así es lo máximo que detecta, si no me equivoco. Los de uso humano, la mayoría detectan hasta 500, entonces, si tienen la glucosa
arriba de 500 siempre los va a tirar en high. Últimamente se han empezado a utilizar también mucho los sensores que se conoce como el freestyle libre, que esos son sensores que se ponen en la piel y que son muy prácticos porque nosotros podemos mandar al paciente con ese sensor para la casa y el dueño puede estarle midiendo la glucosa cuando quiera, inclusive pueden hacer las curvas desde casa, sobre todo para aquellos dueños que no se llegan a acostumbrar bien del todo a estar pinchando al paciente. Obviamente no va a ser lo mismo medir la glucosa intersticial que la glucosa en sangre. O sea, nosotros no podemos pretender que si nosotros, por ejemplo, tenemos un paciente con el sensor, le medimos la glucosa con el sensor y en ese mismo momento le medimos la glucosa en sangre, no podemos pretender que la glucosa esté igual, porque estamos midiendo glucosa en sangre, estamos midiendo glucosa intersticial. Lo que nosotros estamos viendo en sangre va a demorar en verse el efecto a nivel intersticial, entonces obviamente no va a estar igual. Lo que nos ayuda el sensor es saber tendencias, entonces nos ayuda en casa a ver, por ejemplo, si ese paciente está con cierta tendencia a tener glicemias altas o a tener glicemias bajas, o podemos ver tendencias de pico también, o sea, los picos de insulina, el tiempo de duración, todo eso sí lo podríamos determinar. Lo que podría afectarnos es cuando queremos detectar hipoglicemias o efectos Somogy, por ejemplo, en estos casos el sensor sí no va a ser tan efectivo, porque puede, por ejemplo, un efecto Somogy que está con una glucosa baja y tiene un efecto rebote y después tiene una glucosa alta, puede que a nivel intersticial, si ese cambio es muy rápido, no lo logremos detectar. En sangre sí va a ser mucho más fácil detectarlo. Entonces, estos sensores son muy prácticos, pero hay que saber usarlos. O sea, en resumen, hay que saber interpretarlos y hay que saber en qué paciente usarlo y cómo usarlo. Los glucómetros en sangre pueden verse afectados por el hematocrito, o sea, pueden subestimar o sobreestimar si ese paciente está con anemia, si está con eritrocitosis, entonces eso es importante tomarlo en cuenta. Obviamente el estrés juega un papel súper importante. Nosotros en Ormovet procuramos mucho que esos pacientes, o sea, tener un paciente por vez, que no estén en jaulas, evitar el estrés al máximo, porque esto nos va a interferir mucho en las curvas. Inclusive si son dueños, porque yo he tenido propietarios que se adaptan súper bien a estar pinchando al paciente, que entran como en esa dinámica de todo lo de diabetes súper bien y pasan leyendo y pasan todo, entonces son dueños que se adaptan muy bien, entonces ya llega un punto donde uno les pide que hagan la curva en casa y ellos lo pinchan y hacen la curva y le mandan a uno la tabla súper bonita con el gráfico y todo, y esto en realidad sería lo ideal. O sea, porque nosotros estamos evitando el estrés. Si nosotros hacemos una curva en la clínica, tenemos que estar conscientes de que esos valores de glucosa ahí están siendo sobreestimados. Entonces tenemos que tener cuidado de hacer una curva en la clínica y tenemos que tener cuidado con el ajuste de dosis, porque esas glucosas que hicimos ahí de fijo van a estar sobreestimadas, cuando en la casa probablemente va a manejar glucosas mucho más bajas. Entonces hay que tener cuidado de no mandarlo con una dosis demasiado alta basado en la curva que hicimos en la clínica. Hay que tener en cuenta si ese paciente está con medicamentos, principalmente corticoides, inclusive de uso tópico, o sea, si son gotas, si son cremas, todo esto igual nos va a interferir en las curvas y en el control de los pacientes diabéticos. Y la curva y la interpretación va a variar mucho dependiendo de la insulina que estemos usando. No va a ser lo mismo ver una curva de una NPH a ver una curva de una Lantus. O sea, van a ser curvas diferentes y tenemos que saber cómo interpretarlo dependiendo de la insulina que estemos utilizando. Puedes pasarla. Bueno, ¿dónde medir la glucosa? Podemos en perros, podemos medirlo en el labio, en la parte interna del labio, en la orejita o en las almohadillas. En gatos, donde más se facilita es en la oreja, sin embargo, en las almohadillas también se podría medir si el gato se deja, ¿verdad? Dependiendo del glucómetro que usemos, va a ser más fácil. O sea, hay glucómetros que necesitan una gota un poquito más grande y hay otros que
una gota chiquitita ya es suficiente. Por tamaño de gota, la parte interna del labio va a ser más fácil porque es de donde sale una gota un poquito más grande. Ahí la desventaja que tiene es que puede mezclarse mucho con saliva. Sin embargo, digamos que para los dueños por el tamaño de la gota puede que sea un poco más fácil. Después, ya esto, bueno, pues voy a pasarlo ya, la doctora Ana María habló un poco de esto, entonces va a pasarlo un poquito más rápido, sin embargo es algo que hay que tener muy presente. La cantidad de causas de resistencia insulínica que nosotros podríamos llegar a tener. Siempre que haya sospecha de resistencia insulínica, primero tenemos que confirmar que efectivamente hay una resistencia, porque como les digo, muchas veces todo esto que parece resistencia es un mal manejo por parte del dueño simplemente. O sea, no acataron las órdenes de la dieta o no lo están inyectando como tienen que inyectarlo, porque la aguja es muy pequeña, entonces tal vez no está entrando bien y tal vez la zona donde escogieron inyectarlo no es la mejor. Entonces siempre hay que descartar que no sea un error de manejo, primero, ¿verdad? Y considerar que puede existir variabilidad de un día para otro. Hay que considerar también el tiempo de tratamiento, o sea, nosotros no podemos hablar de resistencia insulínica en un paciente que lleva 5 días de tratamiento, porque apenas está empezando el tratamiento. Entonces, todas estas cosas, antes de pensar y hacer exámenes para descartar una resistencia, tenemos que considerar todo esto. Puedes pasarla. Entonces, las causas más comunes, la hiperlipidemia está dentro del top 5, digamos. La hiperlipidemia siempre es importante de primera entrada, que cuando le hacemos exámenes a un paciente diabético, siempre medir colesterol y triglicéridos. Los pacientes diabéticos, la gran mayoría, por no decir que todos, van a tener triglicéridos y colesterol alto, y todavía más ciertas razas como el Schnauzer, que ya de por sí tienen una predisposición a una hiperlipidemia primaria, o sea que ya por cuestión de raza ya ellos tienden a tener hiperlipidemias primarias. Ahora le agregamos una diabetes y pues esa hiperlipidemia va a ser mucho mayor. Si nosotros vemos que ese paciente tiene una hiperlipidemia, tenemos que empezar a acompañar esos niveles, obviamente tratar esa hiperlipidemia e ir acompañando, ir haciendo exámenes de control para ver si esa hiperlipidemia es secundaria solo a la diabetes, si es primaria o si es secundaria a otra endocrinopatía que se está presentando junto con la diabetes. Puedes pasarla. Otra causa muy común son las infecciones urinarias y generalmente son infecciones urinarias resistentes, o sea, es muy común ver infecciones urinarias multiresistentes en pacientes diabéticos y eso es un dolor de cabeza. Ustedes saben que una orina con glucosa es un medio rico para bacterias y crecimiento de bacterias y entonces es relativamente común ver pacientes diabéticos con infecciones urinarias. Entonces nosotros esto está dentro de las cosas que tenemos que descartar. Y si tenemos sospecha de infección urinaria, hoy siempre hacer un cultivo. O sea, no nos mandemos a simplemente tratar esa infección con un antibiótico de amplio espectro porque pueden ser multiresistentes y lo que vamos a hacer es empeorar esa resistencia. Entonces, siempre hacer el cultivo y el antibiograma antes de tratar esa infección. La progesterona, como ya lo mencionó la doctora, también está dentro de las causas más comunes de resistencia. Entonces, momentos en que ese paciente está presentando, por ejemplo, una hembra diabética no castrada, o sea, desde el momento en que ustedes la diagnosticaron, estabilícenla un poco y la castran, o sea, de fijo, porque donde esa perra entre en diestro, puede entrar en una cetoacidosis. O si por X o Y esa perra también quedó entró en gestación o algo así, también puede entrar en una cetoacidosis. Además de que el no castrarlas pues están más predispuestos a tumores mamarios y los tumores mamarios también pueden ser factores de resistencia insulínica. Los tumores mamarios son productores, o sea, generalmente son productores de hormona de crecimiento, de GH, y la GH también genera una resistencia insulínica. Entonces, todo eso hay que tenerlo en cuenta.
Puedes pasar. Dentro de las endocrinopatías más comunes en perros que podrían generar resistencia, bueno, la número 1 es el hiperadrenocorticismo, es la causa endocrina más común y que comúnmente puede estar asociada a la diabetes. Y el hipotiroidismo tal vez un poquito, o sea, va en probabilidad, va después del hiperadrenocorticismo, pero también puede haber perros con resistencia insulínica que son hipotiroideos. Ahí nada más hay que tener mucho cuidado con el diagnóstico del hipotiroidismo, ¿verdad? Que realmente sea un hipotiroidismo y que no sea un síndrome de tiroideo enfermo. En el caso de gatos, las causas más comunes de resistencia insulínica, bueno, de primera está la acromegalia. La acromegalia es una enfermedad que es 100% subdiagnosticada, o sea, no, aquí no estamos acostumbrados a diagnosticar la acromegalia porque no es tan fácil diagnosticarla. No solo porque no tenemos la hormona a disposición, digamos, fácil acceso, que sería la IGF-1, sino porque muchas veces la acromegalia puede no manifestarse de forma física. O sea, a veces son gatos que lo que tienen son organomegalia, o sea, que hasta que hacemos un ultrasonido vemos que tienen hepatomegalia, que tienen las glándulas adrenales grandes, pero físicamente ellos no están manifestando mucha cosa. Lo más común que se podría ver es esta parte de los dientes, que son dientes, o sea, que tienden a tener los dientes más grandes, y pueden tener también una hiperplasia a nivel de gingival. Entonces, esas son como pequeñas características a nivel físico, que es lo que más, o sea, lo más evidente que podríamos ver. No siempre vamos a ver al gato con todas las facciones grandotas, ¿verdad? Muchas veces pasa desapercibido. Y con el hipertiroidismo también hay que tener un poco de cuidado, porque puede darnos falsos negativos dependiendo del momento en que midamos la T4. Entre otras causas comunes está el tratamiento con glucocorticoides, enfermedad periodontal, o sea, hay muchos perros que tienen demasiado sarro y que necesitan de una limpieza. Todo esto, o sea, puede generar todo lo que genere una situación inflamatoria en esos pacientes puede generar una resistencia insulínica. Entonces, cierta liberación de citocinas, por ejemplo, inflamatorias, pueden generar resistencia insulínica. Y esto pasa también en la obesidad, o sea, cuando un paciente es obeso hay liberación de citocinas inflamatorias y todo esto puede generar resistencia insulínica. Y la pancreatitis también, que nos puede generar resistencia. Puedes pasar. El monitoreo de estos pacientes, un paciente diabético bien controlado es un paciente que ya no tiene poliuria, polidipsia ni polifagia y que empezó a subir de peso. Entonces eso clínicamente es un paciente bien controlado. Sin embargo, tal vez no deberíamos de conformarnos solo con eso. Entre más controlado nosotros tengamos las glucosas de ese paciente, más chance tenemos de evitar todos los efectos secundarios que pueden venir, o sea, que pueden ser consecuentes de la diabetes, como por ejemplo una insuficiencia renal, la formación de cataratas, la ceguera repentina, que esto difícilmente perdona en la diabetes porque la mayoría de los perros llegan a desarrollar cataratas y llegan a quedarse ciegos, pero nosotros podemos atrasar ese proceso. Inclusive y si lo logramos controlar así súper bien, o sea, difícil que no pase, pero si lo logramos controlar súper bien, y puede que inclusive los años que le quedaban de vida a ese paciente no llegó a desarrollar la ceguera. El urianálisis es importante, estarlo controlando también, los niveles de glucosa en orina, la fructosamina se puede estar usando, yo generalmente la utilizo, pero ya cuando son pacientes que ya tienen mucho tiempo con tratamiento. O sea, yo nunca, y un error que no hay que cometer es hacer ajustes de dosis basados en fructosamina. Los ajustes de dosis iniciales siempre son basados en curvas de glucosa y no en la fructosamina. La fructosamina puede generar muchos errores de interpretación, entonces hay que tener mucho cuidado. Y importante estar monitoreando la función renal, la presión arterial también, y todo lo que hablamos antes de perfil lipídico, hígado, todo eso deberíamos de estarlo monitoreando, pero principalmente función renal y presión arterial. Puedes pasar, ¿no?
No sé si, yo he puesto un caso clínico para el final, pero no sé si nos irá a dar tiempo, si pasamos a las preguntas o si vemos el caso rápido. No sé, la doctora Cintia. Doc, tenemos todo el tiempo que necesite. Ok, bueno, vamos a pasarlo rapidito para dar más chance a las preguntas. Bueno, hablando precisamente de resistencia insulínica, este fue un caso súper desafiador de resistencia insulínica que me tocó tratar. Y yo creo que, bueno, aquí todos los presentes, si no, muy probablemente todos en algún momento han tenido un caso de diabetes que ha sido difícil de manejar. Y este fue uno de ellos. Esto fue una paciente, porque ya está viva, tiene 13 años, es un schnauzer, y llegó a consulta, ya ella estaba siendo tratada para la diabetes, o sea, ya llevaba 2 meses de tratamiento con insulina NPH, pero los dueños estaban percibiendo que no, clínicamente esa paciente no estaba mejorando, todavía estaba con poliuria, todavía estaba con polidipsia y seguía muy flaca, no subía de peso, estaba como una condición corporal 2 de 5 tal vez. Y entonces lo primero que hicimos fue hacerle una bioquímica general que incluyera colesterol y triglicéridos, o sea, era un schnauzer, entonces la probabilidad de que ese paciente tuviera una hiperlipidemia era muy grande. Y le evaluamos también hígado, ALT, fosfatasa, GGT, y le hicimos un urianálisis. Entonces, con lo que nos encontramos fue efectivamente con una hiperlipidemia bastante marcada, tenía la fosfatasa alta y tenía la ALT alta, y tenía una infección urinaria súper resistente. Entonces, lo primero que hicimos fue tratar la hiperlipidemia, que yo lo que más se utiliza y lo que más se ha visto efectivo para tratar la hiperlipidemia es el fenofibrato. Y en este caso la infección, pues al que había salido sensible era la micacina. Entonces con eso fue con lo que se trató en el momento. Sin embargo, bueno, el veterinario de cabecera fue, ellos iban cada semana porque la micacina es inyectable, ¿verdad? Entonces tenían que ir a la clínica del veterinario de cabecera para que estuviera inyectando a la paciente. Puedes pasarla. Unos meses, no creo que fue tal vez como unos 20, 30 días después, le volvimos a medir colesterol y triglicéridos y ya estaban como con una tendencia a bajar. El fenofibrato generalmente hace efecto, empieza a hacer efecto ya después de 15 días. Nosotros deberíamos de ver una disminución significativa tanto en el colesterol como en los triglicéridos. Entonces, si después de 15, 22 días esto no ha pasado, ya eso tiene que llamarnos la atención, de pensar tal vez en una causa secundaria que esté aumentándonos el colesterol y los triglicéridos. Y siempre mantenía fosfatasa alta y ALT alta. El de la izquierda fue el primero que le hicimos, que creo que fue un mes después, y ya después le hicimos otro control, eso fue en enero creo, y el de la derecha fue en marzo. El paciente siempre estuvo con fenofibrato. Lo que pasa es que ahora vimos que el colesterol y los triglicéridos le empezaron a aumentar. Entonces, si un paciente que ya está siendo tratado para diabetes y que ya está siendo tratado para la hiperlipidemia y que más bien tenga una tendencia a que el colesterol y triglicéridos más bien sigan aumentando, algo está pasando, o sea, algo está pasando de fondo. Puedes pasar. Entonces, lo primero que hicimos, ese paciente no tenía muchos síntomas de Cushing, entonces en realidad no era como la opción más probable clínicamente, y también porque, bueno, el ultrasonido no se veía mayor alteración en las glándulas adrenales. El hígado sí era un hígado sugerente de hepatopatía esteroidea, hígado graso o hepatitis, pero esto es muy común verlo cuando tienen triglicéridos y colesterol alto. La vesícula biliar se veía con contenido, pero no se veía obstruida. Sin embargo, igual lo primero que hicimos fue una supresión y salió negativa Cushing. Entonces, no fue algo, o sea, tal vez lo dejamos de lado como diagnóstico diferencial. Si había algo que llamaba la atención, es que la densidad urinaria, a pesar de no estar tan bien controlada la diabetes, siempre estaba con una tendencia a estar baja,
como les comentó la doctora Ana María, en pacientes diabéticos la densidad urinaria es normal verla alta porque la glucosa interfiere en la medición en el refractómetro. Entonces, esa glucosuria interfiere en la medición y normalmente uno tiende a ver densidades urinarias altas. Si nosotros vemos una densidad baja a pesar de la glucosuria, entonces eso tiene que llamarnos la atención. Puede ser o porque está empezando una insuficiencia renal o porque la poliuria polidipsia esté exacerbada por un hiperadrenocorticismo, por ejemplo. La T4 libre en ese momento se le midió y estaba cerca del rango inferior. En ese momento se le midió solo la T4 libre por cuestión de presupuesto y lo que quedamos, o sea, acordamos en ese momento que creo que le modificamos un poco la dosis del fenofibrato y que apenas se pudiera le íbamos a medir otra vez la T4 y la TSH, a pesar de que estuviera cerca del rango inferior, porque yo insistía en que algo tenía que ver de fondo, que tuviera, o sea, que lo estuviera, que no le estuviera dejando controlar esa hiperlipidemia. Puedes pasar. Y ya, bueno, cuando los dueños nuevamente decidieron aparecer, le volvimos a hacer perfil lipídico y estaba todavía peor. O sea, ya el colesterol estaba en 21.08, siempre con una tendencia a aumentar, y los triglicéridos en 7.06 y siempre la fosfatasa alta. Entonces le medimos T4 libre y ahora sí TSH. La T4 libre salió dentro del rango, pero ustedes ven está como cerca, relativamente cerca del rango inferior, y la TSH sí salió súper aumentada. Esta charla no es sobre hipotiroidismo, sin embargo, les comento, esto puede pasar cuando hay una tiroiditis. Una de las causas de hipotiroidismo es la tiroiditis linfocítica, que tiene un factor autoinmune, o sea, hay presencia de anticuerpos contra T4 o contra la hormona, contra la proteína que transporta la T4. Estos anticuerpos pueden interferir con la medición de T4, entonces puede, o sea, hay como una reacción cruzada. Entonces la T4 puede darnos como un falso normal, o sea, que está dentro del rango, pero en realidad está baja. Y la que nos dice, la que nos ayuda en el diagnóstico fue la TSH, que estaba súper aumentada. Entonces lo empezamos a tratar para hipotiroidismo y está súper bien controlado después de que empezamos a tratar para el hipotiroidismo. Pero este caso lo puse precisamente porque este paciente tenía 3 factores de resistencia insulínica. O sea, tenía infección urinaria, tenía la hiperlipidemia, era un schnauzer y tenía el hipotiroidismo. Entonces, sí fue un caso bastante desafiador en ese sentido y fue un proceso bastante lento hasta lograr estabilizarlo. Puedes pasarla. Y bueno, muchas gracias. Eso sería. Y ya la doctora, para los que entraron tarde, nosotros estamos empezando este proyecto, la doctora Ana María, el doctor Javier Cohen y yo. Se llama Ormovet y es un consultorio y laboratorio especializado en endocrinología, o sea, damos tanto consulta presencial, virtual, para las clínicas que quedan más lejos. Y la idea es brindar también un diagnóstico más especializado en endocrinología. La intención es ir metiendo hormonas nuevas, hacer todas las pruebas específicas de endocrino, como la supresión con DEXA, la estimulación con ACTH, las curvas de glucosa, y hacerlas como de la forma más correcta posible para minimizar los posibles falsos positivos o falsos negativos que todas estas pruebas nos pueden generar. La endocrinología, yo a veces siento que es como subestimada, porque tal vez son enfermedades que en clínica estamos muy acostumbrados a que hemos tenido que manejar, y a veces, o sea, muchas veces uno se encuentra con diagnósticos erróneos, entonces, o con manejos erróneos. Entonces, bueno, ahí para lo que necesiten, ahí estamos. Estamos ubicados en Sabana, cerca de Canal 7. Y ahí están los contactos para cualquier cosa que necesiten. ¿Alguna preguntita? Ahora sí estamos disponibles para preguntitas. Yo creo que estuvo
La doctora Silvia tiene todo el conocimiento posible. Endocrinología es nuestra, por decirlo así, es la fundadora y jefa de Ormovet. Así que con mucho gusto aquí las preguntas. A ver, vamos a ver. Hay una preguntita en el chat Sí, ahí vi por de la ahí. doctora Jen que dice, buenas noches doctora, acaba de mencionar que la fructosamida no vaya con la hiperlipidemia. ¿Cuántas Ujú. horas de ayuno recomienda? ¿12 horas o más? Ok. Res- ¿Responde usted Ajá. o yo? Dice, bueno, si quiere usted, dele. Eh, bueno, es la lipemia específicamente es la que interfiere, ¿verdad? Porque muchos pacientes diabéticos van a tener hiperlipidemia, pero no necesariamente lipemia. Entonces, 12 horas, o sea, para la fructosamina, sí, como mínimo 12 horas. Eh, en gatos no es tan común ver hiperlipidemias tan marcadas como en perros cuando tienen diabetes, entonces es tal vez un poco más difícil que esas muestras lleguen lipémicas, entonces generalmente las 12 horas son suficientes, pero tal vez para fructosamina sí como mínimo 12 horas. Y no ¿Alguna, sé, creo que no hay más. alguna otra preguntita ahí? ¿Alguien que se anime a Doc, yo hablar? tengo una pregunta. Para esos casos que tienen como mucha lipidemia, que 12 horas no basta, ¿cómo se podrían manejar? ¿Alguna dieta unos días antes o más ayuno? Es que nos ha pasado que nos lo devuelven, le mandamos 12 horas, le mandamos 24 y aún así sigue alta con lipidosis. Sí, ahí lo más recomendable sería tratar esa Sí. hiperlipidemia y volver a mandar la muestra. Dale la medicación, doc. Ujú. Sí, hay pacientes, como por ejemplo los schnauzer, que Sí, son a veces un dolor de cabeza, ¿verdad? los Entonces ahí, enlaces y los Beagle me ha pasado también. exactamente. Mm, Entonces, en esos pacientes que ustedes ya tienen, que ya cada rato el laboratorio les dice, no, está súper lipémico, está súper lipémico, ok, ya ujú. sabemos que a pesar del ayuno, a pesar inclusive hasta que les dan los alimentos, siguen con el problema. Entonces, en esos casos, la recomendación sí es tratar ya con medicamentos. Nos preguntan que si nos pueden hacer como un breve resumen o las indicaciones para una curva de glucosa. Ok. Doctora, cualquier cosa voy a poner la diapositiva. Gracias. Sería de cómo realizarla, me imagino, de, no Sí, tanto la interpretación. sí, de cómo realizarlo. Ahí está. Bueno, la primer glucosa que se vaya a medir, digamos que ese paciente le pongan la insulina a las 7, que coma a las 7 de la mañana y le ponen la insulina a las 7:15. Entonces nosotros le vamos a pedir a ese dueño que nos traiga al paciente a las, ¿a qué hora dije? A las 7 de la mañana comía, ¿verdad? Que nos lleve ese paciente antitos de las 7 y a esa hora le vamos a empezar la curva. Entonces, le medimos la primer glucosa antes de que coma, le damos de comer, le ponemos la insulina y a partir de esa primer glucosa que le medimos, se la vamos a medir cada 2 horas en un lapso de 12 horas. O sea, esa curva debería determinarse antes de la siguiente aplicación de insulina en la noche. O sea, esa debería de ser la última medición. Hay casos en que la curva debería de ser de 24 horas y no de 12 horas, dependiendo de lo que estemos buscando. Pero en principio, por ejemplo, si es una NPH, sobre todo con las NPH, a veces con las LANTUS sí hay que ser de 24 horas, pero con la NPH a veces la de 12, o sea, generalmente la de 12 horas puede ser suficiente. Esto depende mucho de la respuesta y el tiempo de duración de la insulina que esté teniendo cada paciente. Pero bueno, así es como debería de hacerse y procurar el mínimo estrés, o sea, si no tenemos en la clínica que sea el menor estrés posible y tratar de que la rutina de ese paciente sea lo más similar posible a la rutina que tiene en casa.
Ya si nosotros tenemos, si el propietario pues es un buen propietario y nosotros tenemos la posibilidad de decirle que le hagan caso, entonces se les da las indicaciones, estas mismas indicaciones, y que nos anoten siempre la hora de aplicación, la hora en que se le midió la glucosa y el valor que les dio el glucómetro, la hora en que comió, la hora en que hizo ejercicio, todo esto tiene que ir anotado porque todo esto nos va a ayudar a interpretar la curva. No sé si quedó claro. Por el momento sí, porque no veo No más hay más. preguntas. Sí. Vamos a ver si alguien más tiene alguna pregunta, si no, entonces daríamos por concluida la charla de hoy. Entonces, las gracias a la doctora Cintia de la Pacífico Central, que siempre nos traen buenas charlas. Doctora Ana, doctora Silvia, muchas gracias. Muchas gracias por atendernos el día de hoy, aclararnos las dudas. Recuerden, la charla va a quedar grabada para que la puedan ver en los canales de YouTube. También va a estar subida en la biblioteca del colegio. Entonces, sin más por el momento, merecido descanso, doctores. Muchas gracias. Muchas Gracias, gracias. muchas gracias por la invitación también. Muchas gracias y buenas noches a todos. Buenas noches. Gracias, buenas noches.